empeñar a mí. Three, two, one. This is what we're made for. Game over. Y cuando son las 17 de este sábado 12 de noviembre, os saluda el equipo aquí presente: Mari Puello, Abraham Limpo, Hey. Alex Llopis, Julio Hey. Carmona y servidor de ustedes, Isaac Viana, al programa 758 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, donde os hablaremos de las últimas noticias. Eso sí, no os acostumbréis, yo no aseguro de que a lo mejor la próxima semana o la otra volvamos a noticias de veraniegas. Os analizamos Hard Space Shipbreaker para PC, Xbox Series y PlayStation 5. Entrevistamos a Fernando Porta y Victoria Belver para que nos hablen del futuro año 2 de la revista Loop, un proyecto muy interesante del que ya os hablamos hace un año. Y terminaremos con La Hora de las Letras, donde Mari nos hablará de La mano izquierda de la oscuridad por Úrsula K. Le Guin. Pero antes quiero empezar con algo que suelo dejar para la despedida, pero ya que Mari me ha advertido que vienes con ganas de hablar, Bueno, voy a hacerlo ahora. Y lo dicho, como dice que tiene ganas de turra y que a lo mejor no me deja, es un poco hablar de los comentarios de la audiencia, que este año no he podido comentarlos mucho aquí en el programa. Por ejemplo, la gente que está ahora mismo en el chat, por ejemplo, Mano205 nos dice en el chat del directo: a ver si con suerte habláis del Sonic Frontiers. Sonic Frontiers lo va a analizar Julio, cuando se lo pase. No sé si para diciembre o para enero, ya decidiré. Y me dice, o la Mega Drive Mini 2. No es un tema del que solamos hablar, pero puesto que las tengo, las consolas estas, Mini, y a mí me mola el tema retro, si queréis, siempre puedo organizar un tipo de especial hablando de este tipo de máquinas, porque siempre hay un poco de discusión, ¿no?, sobre qué valor tienen, si tenerlas, si no tenerlas, si la Raspberry Pi, que si el emulador en el PC. Puede ser un tema interesante si queréis que os mole. Y alguna sección hablando de la Steam Deck. Tengo una noticia de la Steam Deck que no dije la semana pasada, a lo mejor lo digo esta, pero bueno, y que gracias por el programa. Y luego, pues toda la gente, por ejemplo, Alex Ojeda, que nos quiere escuchar 15 minutillos antes de entrar, Taylor, que ha dejado de jugar al último God of War, Ragnarok, para escucharnos, el pobre Julio, que ha dormido 3 horas. No lo sé, pero yo te he visto una hora, antes un mensaje de 1 hora, a ver si me despierto en 1 hora para Game Over. El mensaje este viene por un comentario que nos ha dejado en Twitter, ni siquiera al Twitter de Game Over, al Twitter mío personal, de Gerardo Sagaón. Dice: Isaco, manda un saludo en el próximo programa 758 a tus oyentes de México. Tengan por seguro que al menos tienen uno igual de viejuno. Un abrazo fortísimo a todos los del programa. Y lo cierto es que una de las cosas que nos sorprende es que, si bien siempre hemos dicho que hablamos desde el punto de vista de España, cuando hablamos, pues eso, de la industria, del mercado, más que nada porque es la experiencia vital que hemos tenido nosotros, una cosa que siempre nos ha sorprendido y siempre hemos sido súper agradecidos y que es súper extraña es que en el directo de YouTube que veis, el directo del programa, que para nosotros es las 10 de la mañana, mucha gente de todo lo que es el sector latinoamericano, desde México, Argentina, Colombia, es decir, gente con horarios de aquí son las 3 de la mañana, aquí son las 5 de la mañana, y nos escucha en directo. Y es algo que a mí personalmente me sorprende mucho, pero también agradezco un montón. Muchísimas gracias a todos los oyentes que hacéis todo ese sacrificio por disfrutar de nuestra compañía. Tenéis mis dieces.
No sé yo si es la mejor frase de decirle. Aquí en muchos oyentes es en plan, "Ah, es que a las 10 de la mañana es muy pronto". Hay gente que se espera a las 3 para escucharnos. Sí, putos amos. Sí. Así que muchas gracias de todo corazón de parte del equipo de Máquinas. Game Over. Monstruos que son. Muchas gracias a todo el público latino, que Mastodontes. además yo entiendo que para todo el mercado aquel no tiene tanto interés, entre comillas, en el sentido de que nuestras experiencias y nuestros comentarios son muy de mercado europeo y muy de mercado español y no se corresponden con esos mercados. Pero oye, gracias a todos por los que nos acompañáis. Vamos a hablar de algo americano, vamos a hablar algo de Electronic Arts. Electronic Arts, que ha conseguido la patente para que un videojuego pueda cambiar automáticamente los controles de un videojuego según el nivel de habilidad del usuario, siempre avisando previamente y pidiéndole permiso. Esta patente, que presentó en el 2020... Un momento. Espera, Has dicho americano. americano como continente. Que yo sepa, la mierda es internacional. Eso es verdad. Pero hay mucha mierda hoy día. Esta patente que presentó en el 2020 indica que el software, según la habilidad del jugador, puede cambiar y ajustar cosas como la asignación de botones o la sensibilidad. Y, a ver, hablamos de Electronic Arts y siempre pensamos mal, que te veo con ganas de meter baza. A ver, Mari, ¿qué vas a decir? Que me imagino probándolo yo y a los 3 minutos diciéndome el juego, ¿sabes qué? Vas a usar solo un botón. Exacto, un botón lo hace todo. Perdona. Parece que está usted perdiendo fuertemente en el juego. ¿Necesita usted ayuda? Y te sale ahí el clippy. Exacto. A ver, es una nueva forma de ayudar a jugadores menos habilidosos. Y desde ya los 80 existen juegos que adaptan la dificultad al nivel del usuario, pero esta patente busca hacerla controlando el cómo usa el usuario el gamepad. Lo que todavía no sé, porque lo han relacionado mucha gente con esta iniciativa, y tendría toda la lógica del mundo hacerla, pero no está confirmada, que yo sepa, es si va a formar parte de las licencias libres de ciertas patentes que tiene Electronic Arts respecto a la accesibilidad. En 2021 la compañía se comprometió a dar licencias libres en 5 patentes sobre temas similares. Una que engloba el sistema de comunicación contextual en videojuegos, que lo podéis ver en el sistema Ping de Apex Legends. 2 que procesan imágenes que contengan luminosidades similares para ayudar a mejorar la visibilidad de colores en personas con deficiencias de visión de color. Una que hace lo propio con el contraste de las imágenes. Y una última dedicada a generar música personalizada basada en los problemas auditivos que pueda tener el jugador. Que puede ser muy cara la galería, que puede ser muy limpieza de imagen, lo que queráis, pero en el fondo, cuando una empresa grande con poder e influencia dedica tiempo y esfuerzo y dice, no voy a ganar dinero con esto y voy a hacer que la gente lo pueda usar libremente porque creemos que el mercado... A ver, que en el fondo les conviene a ellos, porque cuanto más gente juegue, obviamente más dinero ganarán. Pero, oye, bienvenidas sean estas iniciativas. A ver, ahora hablando en serio, puede que Electronic Arts sea una empresa destinada a sacar dinero. Microsoft también. Y todos tenemos el chiste, jaja, Microsoft malvado, Electronic Arts malvado y tal. Pero Electronic Arts también tiene un montón de gente dentro que trabaja por hacer cosas que sean buenas para la gente. Entre otras cosas, porque los Evil Overlords que controlan Electronic Arts saben que hacer cosas buenas para la gente vende más videojuegos. Y esta gente no tiene la culpa de que los que controlan la empresa sean Evil Overlords. Os recuerdo que Electronic Arts hace poco por fin sacó un parche en los Sims que te permite elegir género. Que hasta ahora era gracioso porque en realidad el género en los Sims siempre había sido algo como un poco indeterminado. En realidad, o sea, tú tenías un personaje identificado como masculino o femenino y lo vestías con ropa de chica y nadie te decía nada. Pero bueno, es gracioso que por fin puedas identificarte con un género. Pero, ¿sabes? Y son cosas de estas. Y tener un sistema de accesibilidad está completamente dentro de la línea de las cosas que Electronic Arts desarrollaría. Sí, me parece perfecto. De hecho, muchas veces vemos las decisiones ejecutivas o de marketing. Yo, uno de los últimos años que en el tema tecnológico veía muchos canales de tecnología y PC criticar a Intel por decisiones suyas, pero la gente decía, no, pero yo conozco ingenieros dentro de Intel, son gente muy apasionada, que sabe muy bien lo que hace, que está muy dedicada, ellos no tienen la culpa de las decisiones que se toman desde arriba. Es decir, no que Intel tengamos una imagen, bueno, Intel, que X empresa tengamos una imagen negativa no significa que dentro no haya gente que merezca mucho la pena. Ya sabéis, la culpa siempre es de los managers. Julio. Vamos, solo hay que ver Twitter. Hemos presenciado perfectamente eso. Como una dirección pésima negativa y un pedazo de gilipollas como es Elon Musk. No digas Elon Musk. Siempre hay que llamarlo con seudónimos. Yo siempre he propuesto Space Karen.
Space Karen. A mí me ha gustado lo de Twitter, esto que hay un filtro que si pones el idiota billonario te bloquea el tweet. Sí, lo he visto, lo he visto. Y ya que estamos hablando de gente mala, vamos a seguir en una noticia que podría haber venido de Electronic Arts, pero no viene. ¿Por qué? Porque perdió la licencia de FIFA. Es de la FIFA, pero de la propia FIFA, que junta dos cosas que aquí que cada día son más horribles. El blockchain y el Mundial de Qatar. Mari, te he oído respirar. Sí, lo siento. Te he oído. El asunto es que la FIFA ha trabajado con 4 compañías para hacer juegos del Mundial que incorporen tecnologías en la cadena de bloques. Y muy probablemente me diréis que prácticamente todos estos se podían haber hecho perfectamente sin blockchain. Uno será EA League, FIFA World Cup Qatar 2022 Edition, que es un fútbol casual 4 contra 4 con jugadores NFT coleccionables, pero que tú no llevas, los lleva la máquina. Tú tienes en ciertos momentos para cambiar tácticas. El FIFA World Cup Qatar de 2022 in the Upland Metaverse, que es un metaverso en el servidor de Upland que contiene objetos únicos y vídeos coleccionables. FIFA World Cup Qatar 2022 on Figl, que básicamente es puedes coger una reproducción del trofeo virtual y hacerte fotos con él. Y Matchday Challenge, FIFA World Cup Qatar 2022 Edition, que es un juego de apuestas y predicciones basadas en cartas de fútbol. Con todo esto de los NFTs, el blockchain, el metaverso y tal, ¿alguien se está forrando? A costa de las empresas si queremos cosas nuevas en las que meter dinero porque todo va a funcionar. Hay que decir que de gente que conozco de la industria y que le ha salpicado esto de refilón, sé que muchas empresas de estas de dedican a blockchain están empezando y cancelando proyectos a 1 o 2 por semana. No, por eso. Eso tiene un coste. Es decir, hay un personal especializado que sabe lo que está haciendo, que tiene que trabajar ahí porque hay que comer, o también trabaja ahí porque cree en el futuro de estas tecnologías, pero que es lo que has dicho tú. Esta gente está perdiendo dinero, está palmando pasta. Porque por ejemplo, en este caso, la FIFA ha dicho quiero esto, y ahora no, y ahora sí, y ahora viene no sé quién, y ahora viene fulanito, y ahora viene menganito. Todo esto me recuerda que esta semana volvió a resurgir el vídeo de Twitter del activista que hace performances cómicas. Cuando anunciaron lo de que el Mundial de 2022 iba a ser en Qatar, apareció con el uniforme de Corea del Norte y un fajo enorme de billetes falsos, tirándoselos a la cara al presidente de la FIFA diciendo: y para el 2026 anunciamos que el Mundial será en Corea del Norte. Toma, aquí tienes aquí me veis en directo cerrando el contrato, y va tirándole billetes. Y es como la policía se lo lleva. Pero a mí me tiraron en la cárcel y a ti no, cabrón. José Álvarez en el chat dice: no sé en quién se está forrando, pero las criptos son la nueva Sega de las divisas. Sí. Julio. Yo de todo el tema de Qatar con los videojuegos y tal, aunque no es exactamente de los videojuegos, sí que es de la esfera, me quedo sinceramente con Ibai, con lo que el hijo de... Porque a Ibai le ofrecieron hacer contenido exclusivo, viajar con la selección. Viajar con la selección. Creo que era con la selección. Sí, con el avión de la selección y todo, hacer contenido exclusivo para su canal y todo. Y Ibai dijo, no, porque lo que están haciendo en Qatar no está bien y yo no pienso ir. Y aunque palme pasta, me niego. A ver, y hay que aplaudir esas cosas. Sí, que siga así. A ver, también es una persona que se ha declarado abiertamente en contra de mudarse a Andorra para declarar menos impuestos. No es que diga lo afirma, digo, es mi postura. Y mi postura es esta y la creo. Obviamente también ha habido gente que ahora está en Andorra que hace unos años decía que no. Pero por ahora Ibai está siendo muy buena influencia. Sí. Creo que Ibai es ahora mismo uno de los, si no el único, streamer bueno, yo digo Twitcher porque hay otros streamers que no hacen en Twitch que a lo mejor sí que les respeto, pero el único Twitcher español famoso al que respeto profundo. Pero en plan de, sí, lo respeto 100%, ¿sabes? De momento. Julio. De hecho, yo a Ibai lo conozco en persona, pero de hace muchos años. Pero de la gente que conozco, que tenemos en común, todo el mundo me ha dicho que Ibai las cosas que dice, es una persona súper íntegra. Y un ejemplo también de ello es que uno de sus colegas, que joder, es súper colega, ha hecho un montón de vídeos con él, se metió en el tema de tragaperras y sigue sacándolo de vez en cuando, pero dijo, no pienso meterte para que promociones, para que te metas con las tragaperras de los cojones. Sí, bueno. Y ahí fue bastante también tuvo polémica en su día con el streamer gallego este. ¿El Chocas. El Chocas, sí.
Pero bueno, al final también soy de la opinión de que uno tiene que aprender de los errores. Y sí, bueno, Bueno, es que todos somos cuentas falsas del Chocu. sí, sí. El Chocu, el Chocu es otro mítico de Twitter, ¿no? Todas estas 4 iniciativas de la FIFA se suman también a la colaboración que hizo hace un mes con Roblox, el FIFA World, un entorno social donde ganar recompensas y ganar objetos virtuales. Por cierto, hablemos de móviles. Hemos hablado varias veces de lo bien que le va Nintendo en el mercado móvil. Y esta situación no es que vaya a cambiar, es que va probablemente a involucrarse más. Dina, la desarrolladora móvil que colabora desde 2015 con Nintendo en la infraestructura de cuentas Nintendo en juegos para móviles como Super Mario Run o Mario Kart Tour, hará una empresa conjunta con la gran N llamada Nintendo Systems, cuyo objetivo será investigar y desarrollar, además de crear servicios de valor agregado, o sea, yo entiendo que de pago, que refuercen más la relación entre Nintendo y sus consumidores, como si no fueran ya bastante intensitos los fans de Nintendo. Que es lo que es lo que nos faltaba a los fans de Nintendo, ser más intensitos. No tiene por qué ser necesariamente algo de pago. A ver. Puede ser alguna una plataforma online tipo como el Club Nintendo, en el que gamifiques las... Piensa, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? En Japón es muy típico el club, por ejemplo, ¿tú te acuerdas de Kairosoft? Sí, sí, sí. Vale, Kairosoft tiene una aplicación móvil llamada Club Cairo, que si tú tienes tus aplicaciones de Kairosoft, vas acumulando puntos y tienes acciones para hacer cada día. ¿Vale? Y si te logueas a una cierta... Sí. Sobre todo las aplicaciones que tiene, que son de pago, si te vas logueando a ellas y haces acciones, ganas puntos que luego puedes canjear en estas aplicaciones, que son las de pago mensual, para hacer cosas. Yo imagino que Nintendo, por ejemplo, una de las cosas que podría hacer de valor añadido sería que tú vayas, por ejemplo, yo que sé, que tengas, haz una acción, o sea, yo que sé, participa, haz 3 vueltas en la Copa Champiñón del Mario Kart World Tour, Ya ¿sabes? Nintendo ya hace muchos años, desde los tiempos que Nintendo lo mirabas desde la web, ya tenía sistemas de decir, entra cada día, haz no sé qué, y te daba puntitos. Pues ahora imagínate que tuviese eso en tu aplicación y que cada día te saliese un prompt en tu móvil diciendo, ya tienes tu recompensa diaria, Sí. estás Bueno, muerto. como Microsoft Rewards también, que no para decirlo. Julio. Nintendo Switch ya lo hace. Si te metes en el Nintendo Switch Online, tienes las recompensas que te dan puntos de platino, que los puedes canjear en algunos útiles físicos, por ejemplo, pins y cosas así. Yo tengo ahí los pins del Octopath Travel, no, del Triangle Strategy, o los puedes gastar en iconos de Switch, que tienes ahí todas misiones de... Juégate, por ejemplo, si tienes el Online Pro, juégate al Majora's Mask, inícialo, simplemente inícialo, o prueba el juego gratis que hay este mes, o prueba no sé qué, o hace cierta cosa. Star, una Sí, cosa sí. que si Bueno, lo implementaran en el móvil, ahora a mí me el vendría móvil. muy bien en el Fire Emblem Heroes. Por cierto, ¿os acordáis que hace unas semanas repasamos la inmensa cantidad de videojuegos que están en proceso de dar el salto a las series de televisión? Es que me cuesta un poco decir series de televisión cuando son series de plataformas de streaming. Pero Televisión, o sea, se sigue como series. diciendo como televisión, series o películas. Pues ahora se suma una más, Gears of War. Netflix producirá una película de acción real y una serie de animación para adultos. Siendo Netflix, lo raro es que no haya cancelado ya la segunda temporada de la serie, por aquello de ir adelantando trabajo. De la película no se sabe nada, pero espero a que tenga mejor guión que los juegos, porque entre la ausencia de historia del primero, el horror narrativo que fue el segundo, y la historia interesante, pero que requería saber del trasfondo del juego del tercero, y la cuarta parte, cuyo argumento seguía en la quinta parte, es un poco jaleo. Sí que tiene coña porque en el 2018 Dave Bautista estuvo haciendo mucha promo en Hollywood para hacer la peli de Gears of War y que él quería, y hizo un vídeo para de It's Fucking Time de hacer la peli ya de Gears of War. ¿Qué ocurre? Que aprovecha esta semana que ha salido la noticia para resurgir el vídeo Batista y decir, a ver, Netflix, no habéis dicho todavía protagonista, ¿verdad? It's fucking time. Yo solo quiero decir que tampoco es descabellado que una serie de Netflix tenga los mismos problemas narrativos que tuvo los videojuegos en su momento, así que es Sí. la saga perfecta. No, yo Sí, ojalá, fucking time. ojalá cojan el trasfondo y creen su propia obra, pero... Y también F en el chat por la segunda temporada cancelada de la serie. No está Y- hecha ni la primera, pero seguro que la cancelan, no os preocupéis. Sí. ¿Os acordáis del retraso y silencio absolutos que tuvo Bayonetta 3 en su ¿Tuvo día? retrasos? ¡No! Hasta a ti que te interesa poco Bayonetta lo sabías, porque Exacto. Fran en el grupo privado de Game Over... ¿Dónde está mi Bayonetta? Es lo que iba a decir, o sea... ¿Quién es durante- Fran? Me suena. Sí, durante meses que Fran lo único que habla es del Bayonetta. Sí, sí. Tú pues- le encuentras por la calle, le saludas y dice ¡Bayonetta 3! Bayonetta.
Es el dueño de... no, espera, es la mascota de Tofu, ¿verdad, Fran? Sí. Sí. Vale, ya sé Tofu, quién es. para que no lo sepa, es el gato de Fran que es el que comparte. Todas las fotos de Fran son de su gato, ya está. Bueno, lo dicho. Ahora puede que sepamos un poquito más de por qué este silencio, de por qué ese retraso y qué ocurrió detrás. El periodista Imran Khan comentó que el desarrollo original del juego estaba inspirado en títulos como Astral Chain o, en cierta manera, Super Mario 64, en el que nos moveríamos pues, en una especie de hub central que nos llevaría a mundos que explorar, con secretos y demás. El problema es que el ritmo del juego no era bueno. Al final fue la propia Nintendo que dijo que redujera el objetivo, pero también podría ser que la Switch sufría mucho en correr esta versión. Y si ya la gente está diciendo que el juego rasca en la Switch actual, no quiero ni saber cómo sería un juego de mundo abierto de Bayonetta en la Switch. Quizá va siendo hora de sacar una Switch con un chip un poquito mejor. Yo no tengo una Switch Pro, pero que la Switch tiene ya 6 o 7 años. Una Switch con un chip un poquito mejor en la Switch Pro. No, pero me refiero, puedes actualizar y no llamarla Switch Pro, puedes Sí. decir Switch 2. Hablando de eso, ahora te doy paso, Julio. Hablando de eso, en una reunión de accionistas reciente le preguntaron a Miyamoto sobre el tema de la retrocompatibilidad y dijo que en el pasado era un problema por aquello de que son distintos entornos de hardware y demás, pero que hoy es más fácil que antes. En las titulares ponían más fácil que nunca, no he dicho eso, he dicho que era más fácil que antes, gracias a que se han estandarizado mucho los sistemas de desarrollo como Unity, Unreal y demás, que ayuda mucho a la hora de portar juegos y traer el catálogo de generaciones anteriores a máquinas nuevas. La gente está suponiendo mucho, especialmente porque hace un año o dos Nintendo dijo que quería una transición entre generaciones fluida, de que la Switch 2 o como se llame, aparte de ser algo muy nuevo, que tenga juegos que sean incompatibles con la Switch y demás, porque tendrá tecnologías nuevas, lo que tú quieras, pero sí que la gente da muy por hecho que podrás llevar tu catálogo de la Switch a la Switch 2. Tendría todo el sentido del mundo si quieren hacer, sobre todo teniendo en cuenta que tienen un mercado enorme Sí. y no vas a poder desarrollar juegos a tal velocidad como para poder Y supongo- llenar otra vez una Switch. Y supongo que también Son quieren, Nintendo biches. supongo que también quieren evitar el problema de la Wii U, porque la Wii U, si hubiese podido arrancar... Bueno, tenía un sistema de compatibilidad. La Wii Sí. U tenía un sistema de compatibilidad con la Wii, pero era un Pero la poco gente ya tosco. no, sí, la gente ya no estaba tan interesada. O sea, había pasado mucho tiempo desde que salió la Wii. Sí, no lo sé. A ver qué... qué No, hace. perdona, la Wii tenía un catálogo. De hecho, el problema de la Wii U fue su retrocompatibilidad, porque tenía un catálogo tan enorme la Wii que nadie quería desarrollar juegos específicamente para la Wii U. ¿Para qué? Hago juegos para la Wii y son compatibles con la Wii U. Julio. Sí, sobre el tema de la Nintendo Switch de la Nintendo Switch Pro, la verdad es que empieza a ser muy necesario porque hasta los últimos lanzamientos de Nintendo van mal. Xenoblade Chronicles 3 tiene ralentizaciones. Estoy jugando al Sonic, dejando a un lado que es Sonic Frontier ya de por sí se ve bastante mal para lo que es. Tiene unas rascadas, unos fallos gráficos en Switch que es bastante vergonzoso y alguna ralentización. Y Bayonetta 3, si ya Bayonetta 1 de vez en cuando rasca, Bayonetta 3 rasca mucho. He podido probar los dos, tanto el Sonic como el Bayonetta, y déjalos correr. ¿Sabes lo más triste? Que he estado viendo vídeos de la gente que tiene la Switch craqueada y haciéndole overclocking a la Switch va suave. O sea que básicamente si pudiésemos piratear la Switch para hacerle overclocking, aún sacrificando la batería, podrías jugar al Bayonetta 3 sin problemas de ralentización. En medio de grúas industriales, esqueletos de barcos y Perdón, Se ha ido la intensidad. se ha ido la intensidad a tomar por culo. ¿Se puede hacer un redo? ¿Esto lo editas? Esto luego lo cortamos. Sí. Ya está. En medio de grúas industriales, esqueletos de barcos y chabolas insalubres, un trabajador vestido con una camiseta Imperio y un sarón que ha visto demasiados lavados como para saber de qué color era originalmente, enciende un par de varas de incienso y murmura una breve oración. Líbrame de este océano de sufrimiento, oh Kali, y destruye mis penas.
Así empieza el documental de la NFB Shipbreakers, que documenta el oficio de desmontar barcos en la playa de Arang, un sitio donde los barcos van a morir y donde los hombres mueren con ellas. Este documental impactó enormemente a Elliot Hudson, que en aquel momento tenía un problema. Falling Skies, el prototipo en el que su grupo estaba trabajando, no era muy divertido. El germen de la idea no era malo, poner al personaje dentro de un traje espacial y obligárselo a moverle en un entorno de microgravedad. Sin embargo, los conceptos que habían probado hasta el momento, horror cósmico, acción casual, no acababan de convencerles. Y él propuso, ¿y si en vez de eso el protagonista fuese un currito desmontando naves obsoletas? Y así empezó a gestarse Hard Space Shipbreaker, del que hablaremos hoy. Imagínate un futuro no muy lejano en que las corporaciones han acumulado por fin tanto dinero que esencialmente somos poco más que esclavos. La Tierra es casi inhabitable y el futuro está en las colonias exteriores. Pero a ti esto te cae lejos, todavía estás tratando de salir del nido y acabas de ser seleccionado para trabajar como desguazador de naves para la corporación Lynx. Nuestro personaje, cuyo nombre no importa porque durante la historia se nos conocerá simplemente como 9346-52, 52, novato o simplemente cortador, empieza la partida leyendo un contrato de varias páginas que os recomiendo que prestéis mucha, pero que mucha atención, porque es relevante para la historia. No necesariamente para el juego en sí, pero por lo menos leed la parte en la que el contrato pone que os van a matar, extraer vuestro ADN y usar para clonaros indefinidamente, y que pasáis a formar parte de la compañía. Ah, y que todo el proceso lo vais a pagar vosotros, más o menos unos 120 billones de dólares. Esto es un poco como The Other Balls, pero sin la broma. Sí. Esencialmente sí. Ya que básicamente, como decía Mal Travis en su canción, San Pedro no me esperes que no puedo ir, le debo mi alma a la tienda del patrón. Ya se han animado los dos. Sí, y es que muy apropiadamente la sensación que tenemos en este juego es de vivir en una colonia fabril del siglo XIX. Ya sabes, de esas que tanto le gusta a Mari leer cuando necesita animarse a la hora de participar en manifestaciones. Exacto. Para que no lo sepa, la revolucionaria del programa es Mari, Sí. la que la lía parda siempre. Yo A ver. necesito animarme para ir a manifestaciones. Eso que voy a decir, ¿podemos comentar lo que ha pasado en Grecia? Voy o cuando queráis, pero bueno, luego sí tenemos Luego, un ratico. luego. Sí. Y muy apropiadamente, básicamente vivimos en dependencias provistas por la empresa por las que pagamos alquiler. También pagamos alquiler por nuestro equipo, por el uso de los astilleres de desballestado, pagamos por nuestra comida, nuestro oxígeno, nuestros suministros y el mantenimiento de nuestro equipo. Pagamos por la copia de seguridad de nuestro cerebro cada mañana y por cada clon si morimos en un accidente. Cada final de turno se nos muestra un Excel con todo lo que hemos gastado y con todo lo que hemos ganado. Y sí, ganamos mucho dinero. Y un día bueno podemos hacer 2 o 3 millones de créditos y unos 8 o 10 millones cuando nuestras certificaciones están a tope y nos conocemos la nave al dedillo. Que por cierto, todo esto, a mí una de las cosas que me hizo mucha gracia este juego es que es una oda al trabajador, comillas, comillas, no cualificado. Porque sabes toda esa idea de no, porque los trabajadores como los obreros que no son cualificados, que son un trabajo... Mira, mis cojones. Aprender a desmontar la nave... Vale, puede que no lo aprendas en la universidad, pero del primer día al último del juego pasas de hacer la nave en un turno, a lo mejor el primer día haces una cuarta parte de la nave. El último día del turno, cuando llegas y empiezas ya, no, porque nada, saco el gancho y no sé qué, y me teleporto de un sitio a otro, y nada, empiezas a desmontar las cosas con un brío y un garbo, porque sabes que en 15 minutos, sabes que el tiempo apremia, en 15 minutos tengo que hacer aquí 5 millones, dices, esto es trabajo cualificado, mis cojones, esto de, no, es que esto es trabajo, esto como no lo enseña en la universidad, no es importante, Sí, sí. mis Total. cojones, en fin. Pero bueno, como digo, esto es poco consuelo cuando a la empresa le debemos más de 1 billón y entre alquileres, gastos e intereses acabamos pagando medio millón al día. Y eso si no tenemos un accidente, nos suben la dificultad, porque claro, sí, el primer día nos lo dan todo muy mascadito. Luego al segundo día nos añaden reactores, luego que si fugas de radiación, luego que si hay gases, luego que si naves con inteligencias artificiales maliciosas, y cosas de estas raras, y ya sabes.
Y si el primer día, pues a lo mejor no morimos, el segundo, pues puede que acabemos incinerados porque nos olvidamos de purgar una tubería de fuel. Pero lo importante, ¿viene algún jefecillo a decirte, ahora vamos a trabajar con Agile? Bueno, pues yo no quiero adelantar la historia, pero enviar un cargo intermedio para optimizar el proceso de extracción de valores... ¿Cómo te lo diría yo? Chan, chan. Pero no. En la empresa no queremos de eso. No queremos de Vale, eso. vale. Y tampoco queremos... Por cierto, ¿sabes una de las cosas que te obligan a firmar en el contrato? Dime. Certifico que no he sido parte ni voy a formar parte de un sindicato. ¡Ay! ¡Qué malos! Ah, por cierto, ¿sabes una de las cosas que haces en el juego? Dime. Spoiler alert. Si vais a jugar al juego, por favor, tapaos las orejas, sindicarte. Gasp. Nadie lo podía saber. En fin, me quiero limitar a deciros que la historia del juego es un retrato de la lucha obrera, que es algo un poco extraño, porque no suele verse en los juegos. Muchos juegos tenemos esa fantasía... O sea, suelen ser como fantasías más violentas. De poder. Son fantasías de poder. Son fantasías de poder. Y me hizo gracia esto de ver a un personaje haciendo huelga en un juego normal. Siempre pensamos en el esfuerzo y cuidado volcado en construir estas grandes embarcaciones, pero estos barcos eventualmente deben morir. Siempre decimos, qué hermoso navío ha venido al carnicero. Estas palabras, pronunciadas por uno de los trabajadores veteranos que entrevistan en el documental, me vienen a la cabeza cuando emergimos de nuestro habitáculo para desmontar una nave. Los diseños rectangulares, funcionales y probablemente constreñidos por las limitaciones de los puzzles, me recuerdan claramente a los de Homeworld, probablemente un guiño del estudio que está formado por exmiembros de Relic. De hecho, el esquema de colores de la corporación Lynx, en amarillo, blanco y negro muy intenso y chillón, es muy parecido al de la facción Kushana, así que, si no es canon, al menos en mi cabeza, Lynx coloniza eventualmente Karak. Por si no lo sabéis, Karak es el planeta del que sale o sea, el planeta del que abandona, o sea, el planeta en el que empezamos en Homeworld nuestro periplo. Nos movemos por nuestra bahía de reparación con una velocidad engañosa. A veces se nos hace lento, hasta que nos damos cuenta de lo rápido que se está acercando la nave y nos damos de morros contra el casco. Es muy difícil calcular las distancias, y siempre es mejor hacer pasadas laterales que frontales. De hecho, es uno de esos juegos que creo que se beneficiaría de una versión oficial VR. Hay un mod en desarrollo, alguien está haciendo un mod VR, pero es eso, es un mod, no hay una versión oficial. Y es cierto, o sea, es uno de esos juegos que tú ves la nave y tú dices la nave, ¡oh, qué pequeña se ve! Y te pones en movimiento y dices, ¡uy, qué lento voy! Voy a seguir acelerando, ¡para! Y tarde porque también tienes inercia. El juego dice, o sea, hay como una especie de pseudo campo de inercia dentro de la bahía de desballestamiento para evitar que se te vayan las piezas demasiado lejos, pero aún así no puede evitar que te estampes de morros. Y el problema es que tu traje tiene una durabilidad. Y si tu durabilidad se agota, tu cuerpo pasa a ser de un bonito color azul. Así que mejor no te estampes demasiado. El proceso de desmontado es parecido en todas las naves. Examina la nave, extrae las piezas fáciles y de alto valor, primero los motores, los reactores. Para eso suele ser necesario primero pulgar las líneas de fuel, el refrigerante. Olvidarte de esto puede ser desastroso, tanto para tu salud como para tu bolsillo. Hay que ventilar la atmósfera de la nave, ventilarla al exterior, forzosamente o no. Y hay que desmontar los paneles, finalmente. Las piezas que desmontamos tienen 3 destinos. Las de más valor, reactores, los motores, las antenas, los muebles, van a la barcaza, donde probablemente irán al mercado de segunda mano. Los materiales compuestos van a una especie de desatomizador, donde serán reciclados para hacer nuevas naves. Finalmente, el resto de materiales van a un horno de fundición, donde serán incinerados.
Una nave pequeña lleva de 30 a 60 minutos. Una nave grande, más o menos el doble. A turnos de 15 minutos, porque tenemos exactamente 15 minutos. Y además, curiosamente, para ser un juego de en el que teóricamente somos curritos, no nos dejan hacer overtime. Sí, claro, pero teniendo en cuenta que nos cobran interés diario, hay veces que te interesaría hacer overtime. Esto se traduce entre 2 y 8 turnos, así que hay que calcular si nos queda suficiente nave en cada turno para hacer beneficio, sabiendo que la empresa nos penalizará por los cachos que dejemos sin procesar. Si no recuerdo mal, la empresa te cobra un 25% de la nave que no hayas procesado, del valor bruto de la nave que te falte por limpiar. Y aunque el proceso en sí parece estresante, eso de ir a contrarreloj, tener que desmontarlo todo, tener que acordarte de todo esto, reconozco que a mí me ponen una mentalidad muy zen. Cada categoría de la nave es más o menos... O sea, las naves están divididas por clases. Tienes cargueros ligeros, cargueros pesados, cargueros ultra pesados. Todas tienen... O sea, está, por ejemplo, el Gecko, que es la nave más básica. Tiene como un cuerpo central. Esto va a ser un poco difícil para los que estáis escuchando el podcast, porque evidentemente voy a hacer gestos. Voy a acercar las manos al micro para que lo veáis mejor, pero... creo que no es tanto importante cómo es la nave como el hecho de que hay como clases que más o menos son parecidas entre ellas. Sí, pero voy a acercar las manos al micro para que lo veáis mejor, ¿vale? Pues eso, el Gecko es como una nave ligera y el cuerpo central tiene paneles, o sea, no tiene un cuerpo interno. Entonces, los paneles de estructura están directamente soldados, o sea, los paneles de estructura externa son directamente el cuerpo de la nave. Entonces, cuando tú entras en la nave, lo primero que haces es soltar esos paneles, los paneles de arriba y de abajo, y los puedes tirar directamente a reciclar. Y una vez los has soltado, ya directamente puedes soltar el interior de... Puedes soltar el interior de... Todo el interior de la nave, que suele ser la parte valiosa, los motores y todo esto, lo puedes soltar directamente en la barcaza. ¿Vale? Y finalmente solo te queda la parte de delante y la parte de atrás, que suele ser la cabina y el motor, que también que se pueden desmontar, y los laterales. Que tú ya veo que ya tienes el proceso optimizado. Sí, no, pero es que tienes que hacerte este mapa mental, y tienes que hacerte más o menos un mapa mental para cada clase. Esta es la clase más básica, que es la clase con la que empiezas, ¿vale? Con lo cual, obviamente, es la clase que vas a ver más a menudo. ¿Vale? Entonces, normalmente, pues eso, empiezas haciendo una pasada exterior, miras, por ejemplo, si hay alguna antena, porque, por ejemplo, depende de la función de la nave. O sea, esto es el casco, o sea, yo te he escrito como la estructura genérica. Pero luego, por ejemplo, ¿era una nave de pasajeros? Pues tendrá, en vez de, por ejemplo, cuando yo desmonte esta estructura interna, pues probablemente en la parte, cuando yo desmonte las piezas de abajo, tendrá pegados asientos. Entonces, antes de reciclar las piezas de abajo, tendré que quitar los asientos, o me penalizará. Si es un carguero, pues no pasa nada, porque normalmente lo que tendrá dentro a lo mejor tendrá como piezas sueltas o alguna cosa así. Era una nave de comunicaciones, tendrá antenas pegadas al casco. Entonces, primero tendré que quitar antenas. Y todo este proceso es como muy zen, ¿sabes? Tú llegas allí, sales, ves la nave y es ya, bueno, vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Te vas acercando a la nave, ves las antenas, ves el que no sé qué, tienes un casco, el casco tiene varios tipos de visores que te permiten ver las diferentes estructuras, entonces vas rotando los diferentes niveles, y todo esto lo tienes que hacer en 15 minutos. Al menos el primer turno. Idealmente, deberías extraer como mínimo 4 o 5 veces tu deuda para que te salga a cuenta. Pero bueno, como digo, es un proceso interesante. Para poder hacer todas estas cosas que yo he descrito, el juego nos dota de una serie de herramientas que, siguiendo esta estética, han intentado los desarrolladores hacer que sean lo menos posible a armas que sean parecidas. Tenemos un soldador, tenemos una especie de... De hecho, fue muy gracioso, porque una de las cosas que decían era
Originalmente íbamos a hacer que tienes una especie de soldador que te parte los paneles en dos. Y decían, originalmente íbamos a hacer que esto fuese como una especie de disparase como un arco que partiese las piezas en dos. Pero nos dimos cuenta de que se parecía demasiado a un arma. Entonces decidimos rediseñarlo para que fuese como una especie de soldador. Tiene una especie de gancho de arma de gancho gravitacional parecido a la G-Gun de Half-Life 2. Y luego hay otras herramientas que irás desbloqueando con el tiempo. Con créditos de la empresa, por supuesto. Porque evidentemente no puedes desbloquear estas cosas con dinero. Y es interesante, o sea, la mecánica esta de actualizaciones y desbloqueos te permite ir familiarizándote con las herramientas a medida que te vas familiarizando con el juego. También son herramientas que vas necesitando a medida que van desbloqueando naves más complicadas. Por ejemplo, los cargueros pesados. Cuando desbloqueas tu primer carguero pesado te das cuenta de que hay unas piezas que ya no puedes... Normalmente los paneles normales no los puedes fundir con tu pistola de soldar. Pero hay unos puntos que están marcados normalmente de amarillo que son como piezas especialmente frágiles que tú puedes fundir con tu pistola. Anclajes, ¿no? Sí, Quitaría los anclajes de ese panel. Exactamente. Los puntos de anclaje son puntos de corte. O sea, tiene puntos de corte que tú puedes fundir. Pues hay un momento dado que te empiezas a encontrar puntos de corte que están marcados como nivel 3. Que sabes que normalmente los puntos de corte normalmente son nivel 1. Nivel 3 no los puedes fundir con la pistola de corte. Y entonces es cuando te dicen, bueno, pero hemos desbloqueado los explosivos, las cargas explosivas unidireccionales. Y claro, es el momento en el que descubres que las cargas explosivas unidireccionales son bastante más complicadas de usar. Una cosa que he visto buscando el arte del juego para preparar el programa de esta semana, he visto, en un primer lugar he visto dos cortadores, un hombre y una mujer, que además me mola mucho el diseño porque son muy de trabajador, no son estilizados, estos son dos personas normales, pero luego además he visto más diseños de personajes. ¿Hay personajes en el juego? Es muy gracioso porque en realidad son concept art de los personajes con los que interactúas, pero nunca los llegas a ver. Son más idealizaciones de la gente con la que... Sí, trabajas. o sea, la cosa está en que, aunque no los llegas a ver nunca, tú tienes compañeros de curro. Porque tú formas parte de una cuadrilla de desballestadores. Aunque técnicamente los desballestadores operan individualmente, hay un coordinador que se encarga de entrenarlos y hay como 4 o 5 que forman parte de la cuadrilla gestionada por este coordinador, que supone que tuvo un accidente y ya no pudo seguir saliendo al exterior. A pesar se ve que el proceso de regeneración de los cuerpos no es del todo perfecto, o dejan entender. ¿Vale? Y eventualmente tiene que volver a la Tierra, pero antes de volver a la Tierra lo tienen como instructor para las nuevas generaciones, por decirlo de alguna manera. Para que acabe de pagar la deuda, supongo. Sí, básicamente. Y sí, es lo que tiene. ¿Tiene un modo historia? De hecho, sí, es lo que he descrito lo primero. O sea, Sí. del modo... Todo el... Es que nos hemos centrado tanto en la parte jugable que no me queda claro si realmente tú estás yendo a un fin aparte de pagar tu deuda. Sí, no, o sea, el modo historia esencialmente es el juego. Tú llegas, firmas el contrato, tienes la deuda, tú vas pagando la deuda y a medida que vas pagando la deuda te van saliendo toda esta serie de cosas, pero durante este tiempo tú hablas con tu cuadrilla, o sea, tienes conversaciones con la cuadrilla, te comunicas con ellos también con correos electrónicos, hay comunicaciones de radio privadas. Aparece el malo de la película, en este caso un cargo intermedio. Es un malo muy realista, es un malo que cualquier persona que haya trabajado en una oficina lo conoce, lo ha vivido en sus putas carnes. ¿Te hace micromanaging? Joder, si te hace micromanaging. Te va diciendo todos los pasos que tienes que One hacer. to one. No solo eso, es en plan de... creo que ha llegado el momento de darles... de ponerlos a trabajar con materiales radioactivos. Pero no les hemos dado el entrenamiento, no hace falta. Si gastan 1 o 2 cadáveres, ya aprenderán. Claro, como no los tienes que pagar tú, cabrón... ¿Sabes? O sea, perdón, es que me sale del alma. Mira, Zaylor lo ha descrito muy bien. El malo. ¿Qué pasa, crack, titán, máquina? Sí, literalmente. Literalmente, es él. Es él. Le falta el tupé. ¿Sabes que la frase esa es de una tira cómica? No, pero es que lo tengo tan asociado a que Gecko siempre hace esta frase. Sí, bueno, pues eso. Y sí. Los personajes que tú has visto son son tus compañeros. Y esencialmente, además también es gracioso porque son todos
Obviamente son todos inmigrantes. O sea, es como... Es esencialmente eso. Por cierto, no hemos hablado tampoco de la música, pero... Sí, también te quería preguntar sobre la música. Está porque- tope guapa. No, bueno, sí, estaba haciendo broma antes con la guitarra, Julio. Pero yo cuando pienso en esto pienso en algo procedural, por algún motivo. Música de esta un poco automática. El juego hace un chiste que dice que la radio pone en el casco la música que... O sea, música diseñada para causar es la música que el algoritmo ha detectado que gustará más al usuario. En la práctica no es así. O sea, en la práctica simplemente ellos han generado, compusieron una banda sonora de tipo americana, lo que llaman ellos Space Americana, que a mí me ha gustado bastante, te mete mucho en el juego. Curiosamente, cuando tienes un accidente con el casco, el algoritmo se vuelve loco y te empieza a poner músicas raras. Tienen una pista de polka y una pista de música clásica y alguna cosa de este estilo. Y entonces de repente, en un momento dado, haces pom, pom, te le da un par de golpes al casco y de repente ya te vuelve a poner la música normal. Qué bueno. Eso es que se te jode la radio, ¿no? Sí. Pero me hizo mucha gracia que claro, como la explicación oficial es que el algoritmo detecta la música que te gusta más y te pone la música esta, cuando se te rompe el casco, el algoritmo te pone música de otro tipo. Blackbird Interactive quería demostrar que se puede hacer juegos manteniendo un entorno saludable y ético. Mantuvo un equipo reducido de empleados, sin crunch. De hecho, hicieron el experimento de reducir la jornada a 4 días y mantuvieron esas jornadas al ver que el rendimiento no decrecía, con una filosofía de desarrollo que parece haberles funcionado y entregado un juego interesante. Hay pocos juegos que se muestren desde la perspectiva de un obrero de verdad. Si bien es cierto que tenemos simuladores de vida de campo como Harvest Moon o similares, muestran siempre una versión idealizada en la que rara vez topamos con la explotación de los jefes, e incluso así, cuando lo hacemos, habitualmente la respuesta que nos ofrecen rara vez es lucha obrera o sindicalización. Además, tenemos un simulador de desmontado de naves, con un buen equilibrio entre resolver los entresijos del interior de la nave, no morir electrocutado, /aplastado, /quemado, un montón de otras cosas. Es un juego que podría haber sido súper simple, pero que la narrativa le da una profundidad un poco mejor de lo que hubiera sido. Y cuando digo súper simple, yo me lo compré cuando salió en Early Access. Cuando salió en Early Access no tenía modo historia, ya era entretenido, pero no tenía modo historia. Con el modo historia, gana. O sea, desmontando naves te lo pasas bien. Desmontando naves y luchando contra el sistema, gana más. ¿Podría haber sido mejor? Sí, el propio equipo reconoce que les gustaría haber podido hacer naves más complicadas, que se quedaron sin recursos para hacerlo, pero que supieron detenerse a tiempo. Y eso, honestamente, lo agradezco. A ver, yo reconozco que me gustan los Euroyankees. O sea, los juegos estos de la Europa del Este, en la que vamos a añadir esto porque mola. Mételo todo, pero podemos implementarlo, no lo sé. Pero, exactamente, pero no funciona, pero sí, pero no. A veces también me gusta poder juegos que no hagan aguas por todos lados, o cuyas mecánicas sean un quiero y no puedo. Y por todo esto, le ponemos al juego un... Pero no, a ver... A ver, es el juego hecho para Game Over, tenía que ser esta la nota. No, a ver, esta no es la nota que yo te he pedido. A ver, le ponemos al juego un... Recomendable. Hace ahora prácticamente un año os hablamos del proyecto Loop, una revista en papel sobre videojuegos organizada por los responsables de la extinta Game Report. Loop es una revista con una calidad de redacción asegurada por las firmas que aparecen y que busca también una remuneración justa para sus colaboradores. Y parece que fue bien. Tras un crowdfunding exitoso se han publicado ya 2 números de esta revista, uno dedicado al amor y al sexo y un segundo dedicado a lo sobrenatural. Y ahora encaran el segundo año con un nuevo crowdfunding. Y para ello tenemos a 2 personas que han venido a hablar de la revista. En primer lugar tenemos a Fernando Porta, que es coordinador y redactor de la revista. Buenos días. Fernando, ¿qué tal? Buenos días, Isaac. ¿Cómo estás? Bien, bien. Y también tenemos a Victoria Belver, redactora de la revista.
Buenas. He dicho los cargos bien, ¿verdad? Yo los he sacado Sí, del sí. crowdfunding. Sí, no los has cambiado. No Vale, los has vale, cambiado. vale. Un placer volver a estar aquí, la verdad. Gracias. Es que no sé si también si han cambiado respecto al primer año de Loop o no. Está todo igual, ¿no? Tenemos nuevas incorporaciones, pero lo que es lo que había el año pasado, Sí, sí. más o menos, sí. Oye, igual. pues si tenéis nuevas incorporaciones significa que la cosa va bien. Eso siempre es bueno. Sí, ya somos 50 personas en el equipo. Pues sí. Unos cuantos. Así que, pero entre ilustradores, redactores y diseñadores, pues para hacer esta revista Sí, sí. es lo que toca. Esto cuando muchas veces la gente mira un proyecto y dice, pues eso es fácil, lo hago yo solo, lo hago con 3... Y digo, no, amigo, hay muchos trabajos detrás. Pero obviamente lo primero que os quiero preguntar es necesario, ¿cómo os sentís tras este primer año de vida de Loop? A ver, yo me siento tranquilo y con los deberes hechos, ¿no? Es un poco la sensación que me ha quedado. Victoria, no sé si se siente igual. Sí, yo pues mejor que el año anterior, ¿no? Porque al final empezamos también este segundo crowdfunding ya con más base de gente que nos conoce y ya no siendo como una presentación de algo, digamos, que está por ver, ¿no? Al final el primer crowdfunding sí que es verdad que veníamos de Editorial Game Report, pero mucha gente no conocía proyectos y ahora sí que tenemos algo más tangible donde decir, mira, aquí tienes el primer número, tienes el segundo número, ves que esto puede tirar para adelante, ¿no? O sea, que en ese sentido muy contenta. Entonces, de este primer año, ¿estáis satisfechos y consideráis que habéis logrado los objetivos que os habéis marcado? Sí, sobre todo porque de repente nos encontrábamos con un nuevo equipo. Al final, Game Report, pues llevábamos 7 años trabajando, cosas así, juntos, si no recuerdo mal. Y de repente, pues te encuentras con un nuevo equipo, con mucha gente y dices, uy, ¿por dónde puede venir esto, no? Lo de siempre en un nuevo proyecto, que es un poco el miedo que teníamos. Y al final, pues bueno, hemos tenido problemas, por supuesto, como con todo proyecto. Normal. Pero hemos llegado a meta. Y con todo esto que habéis aprendido de este primer año, ¿cómo os sentís ante el segundo crowdfunding? En el momento de decir, muy bien, tenemos un año, lo hemos financiado, lo hemos podido sacar adelante, toca financiar el segundo año, ¿cómo os sentís, cómo encaráis hacer esta campaña que obviamente fácil no es? Un poco cagados, pero como todo crowdfunding, o sea, es que tampoco hay otra. Al final... tú pones la propuesta ahí y dices a la gente, yo voy a intentar hacer esto. Y al final yo creo que en el año 1 hemos conseguido hacerlo, en el año 2 pues vamos a intentarlo y vamos a intentarlo hacer mejor. Y os lo preguntamos igualmente el año pasado, pero claro, sabiendo además que durante todo este año pues los enormes costes que aparte decíamos el año pasado de una publicación física, se le tiene que sumar pues el tema de la crisis del papel actual, la inflación. ¿Creéis que con el objetivo que os habéis marcado de 26.000 euros se puede financiar lo que os habéis propuesto? ¿Lo veis factible? O sea, el gráfico en el crowdfunding está ahí bien, tal, pero claro, toda la gente que trabaja en la industria del papel, ya sea haciendo juegos de mesa o libros, claro, muchas veces es en plan de decir, yo tengo ahora un presupuesto, pero de aquí a 3 meses no sé si me vale. Sí, de hecho esto es lo que nos pasó en el primer año, ¿no? Es decir, nosotros teníamos ahí nuestro proyecto con 21.000 euros, tal, todo bien, y de repente pues empieza todo el tema de la crisis de papel, también la crisis energética, la guerra de Ucrania y todos los presupuestos se disparan, se nos sube más de un 30% respecto a lo que teníamos planeado. Y bueno, al final sí que es verdad que haciendo crowdfunding, en realidad nosotros ya en el primer año sabíamos que el crowdfunding no iba a pagar la totalidad de los costes de la revista, ¿no? Entonces, en ese sentido, en este segundo año es un poco lo mismo. Sí que es verdad que este segundo año hemos subido precisamente por todo el tema de la crisis del papel, etcétera, tanto el objetivo, que ha pasado de 21.000 a 26.000 euros, como el precio de la revista, que antes era 45, en el primer año, cuando era un poquito más barata para los primeros mecenas, y este año el objetivo más barato era 48, que fueron solo 48 horas, y ahora mismo es 50, simple y llanamente por el tema del papel.
Ya, eso de papel, ya lo que has dicho tú de la crisis energética, muchas veces ya no solo el papel, que es lo primero que la gente piensa, pero también si sube la gasolina, los costes de transporte suben, la inflación hace que suban los salarios y por tanto también incrementan los costes. La verdad es que tenéis mucho valor y realmente os aplaudo por la valentía que tenéis de decir, nos vamos a meter en este fregado de nuevo porque creemos en el proyecto. A ver, sobre todo también estamos contentos porque justo ayer, por fin conseguimos igualar ingresos y costes del año 1. Hombre. Así que después de un año, justo. Entonces, pues bueno, estamos en ese caso tranquilos. Pero sigue siendo una apuesta arriesgada, por supuesto que sigue siendo una apuesta arriesgada. Todo lo que tenga que ver con papel y mandar cosas físicas a gente, es siempre jugársela bastante. Me gusta que hayas comentado este detalle porque volvemos a decir lo de antes. Muchas veces pensamos, pues si ha pedido 21.000 y tenéis los 21.000 ya está todo pagado. Cuando me acabas de confirmar que no, que incluso con esto, que he sido bastante optimista, habéis tardado un año en cubrir los costes. Que eso Efectivamente. Que la gente tiene que ver este tipo de cosas, es importante. Y sobre todo que al final, en el tema de los costes, teníamos una cosa clara y lo que no queríamos era, al final, pagar más por lo que es la edición física que pagar a los colaboradores. Que al final es una pena ver salarios, ver tarifas que se pagan por ahí y dices, joder, pero lo importante o la gente que tiene que estar detrás haciendo las cosas y llenando esas páginas tiene que recibir ese dinero y esa compensación por su tiempo. Sí, además, entonces sois muy abiertos, muy públicos en ese aspecto. Sí, pero por cabezonería casi, no por otra cosa. Pero creo que es algo que se valora positivamente, o por lo menos eso es lo que me deja la sensación hablando con los colaboradores. Vicky, que es la que ha estado fichando para este año 2, la verdad, nos hemos quedado los dos un poco con esa sensación cuando hablábamos con la gente, ¿no? Y de este primer año supongo que habréis aprendido un montón de lecciones. ¿Cómo vais a aplicar estas lecciones al año 2? ¿Qué cosas habéis aprendido en este primer año? A pesar de que, como tú, Fernando, ya comentabas que veníais de Game Report, pero seguro que habéis aprendido cosas nuevas. ¿En qué se van a ver en este segundo año de Loop? ¿Cómo se lo van a ayudar y solucionar problemas? A ver, por nuestra parte, primero que nada, este segundo año vamos a intentar mantener el mismo estilo de Loop que creo que ya este primer año pudimos dar un poco con la tecla de lo que queríamos que fuera no solo la imagen de la revista, sino el concepto general, manteniendo mayormente las mismas secciones, por ejemplo, pero sí que es verdad que hemos aprendido un poco que también en vez de intentar encajar los textos en una escaleta predefinida, lo que tenemos que hacer siempre es, en todo caso, adaptar la revista física al tipo de necesidades de los textos que surjan de los redactores, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, pues en este número 3 se va a cambiar un poco el tema de las entrevistas a desarrolladores que tuvimos tanto en los dos primeros números, por un reportaje sobre la financiación de los videojuegos indie. Y en ese caso, claro, sí van a ser entrevistas, pero no va a ser, por ejemplo, el mismo formato, porque también es un reportaje y tiene unas necesidades un poquito diferentes, ¿no? Uh-huh. También creo yo el tema de la comunicación directamente con los redactores, pues eso, ¿no? Intentar buscar nuevos fichajes, como comentaba antes Fernando, tanto en redactores como en ilustradores, ¿no? Para poder ir rotando un poco en cada revista y así también que pues habrá temáticas que habrá gente que esté súper motivada, súper identificada y habrá otras donde habrá gente que diga, ay, pues esta no me llama mucho y casi que prefiero renunciar a mi colaboración en este número o hacer una contribución más pequeña que un texto de 6.000 palabras, por decir algo. Uh-huh. Y así que también, ante todo, que todo el mundo se pueda sentir siempre cómodo con su papel en la publicación, que es lo que siempre hemos intentado. Sí, y sobre todo también por añadir es aumentar el número de perspectivas. Al final es verdad que el equipo del año 1 era diverso y tenía mucha amplitud de miras, cada uno pues se dedica a una cosa diferente y este segundo año pues hemos vuelto a tirar por ahí en los fichajes. Sí, no, la verdad tienes una lista de colaboradores
de todos los trabajos, bastante extensa, y a pesar de que estamos hablando en el género neutro masculino, es bastante diversa, eso también me gusta. Sí, sí, o sea, era un foco porque al final en Game Report, pues, ¿qué debía haber, Vicky? Creo que teníamos como 2, 3 redactoras como mucho. Sí, de Si no redactoras recuerdo sí. mal. En ilustración sí que es verdad que siempre ha sido más diverso, pero en redactoras sí, la minoría. Entonces, al final, cuando empezamos a hacer esto de Loop y diseñarlo de Loop, dijimos, ojo, vamos a poner el foco, porque es verdad que existen medios como Television Magazine, Todas Gamers, gente que, o sea, mujeres que se están organizando para poder llevar a cabo este tipo de medios, pero al final dijimos, si Loop al final tiene que ser representativo y aunar diferentes perspectivas, no nos podemos quedar en lo mismo, porque entonces estamos haciendo Game Report 2. Estamos fallando ahí un poco. Sí, la verdad que es interesante, y de hecho la mayoría de gente que conozco que ha tenido, bueno, toda la gente que conozco que ha tenido acceso a la revista habla bien. De hecho, Julio nos acaba de enseñar por la cámara de la videollamada que tiene ahí la revista. Julio, si quieres comentar un poco sobre tu opinión, mira los 2 números. Julio, si Julio quieres... está más preparado que yo. Julio, si quieres comentar un poco de la revista, tus impresiones. Sí, yo llevo siguiendo la revista desde empecé con Game Report cuando empezaron con GR Mitos, la primera que pillé yo, y me intenté hacer con todas, me falta una. Y está apoyando también a Loop ahora, y de hecho con Fernando, cuando llega el momento del Berkami comentamos la jugada. Y yo la recomiendo personalmente mucho, es decir, dentro del mercado español ahora mismo, que encima se ha quedado un poco huérfano con la pérdida de Break, solamente está en GTM, dentro de revistas más específicas, GTM, Manual, Loop, si quieres contar también la Retro Gamer, ¿no? Hobby Consolas y Playmania están un poco por su parte, ¿vale? Es algo más añejo. Loop tiene una posición muy clara. GTM juega más con la actualidad, porque hacen análisis de juegos realmente. Manual le da una posición más técnica, Más no de más entrevistas. técnica, sino más centrada en un punto. Loop es como algo más narrativo, más lírico. Más de ensayo, ¿no? Más de ensayo, como definió Abraham su análisis de hoy. Y eso es algo que es muy, muy positivo para mí. Dentro de España es que no existe eso. Y a nivel internacional tampoco existe eso. Hay 2 revistas internacionales que yo conozca que tengo, que tienen eso, que son la Lock-On, con un modelo de financiación, mira que me gusta la revista, horrible, y la A Profound Waste of Time. Y de hecho, para mí, Loop se acerca a la A Profound Waste of Time sin los medios de A Profound Waste of Time, que es una puta barbaridad. Y por eso me encanta. Sí, porque al final el hombre que se encarga de la Profound Waste of Time se dedica a eso durante 2 años. O sea, le cuesta sacar una revista 3 vidas. Ya que estamos hablando de estos medios, y hoy día, pues eso, hay muchas maneras de consumir crítica, la hemos comentado, opinión sobre videojuegos también, desde la micro opinión de Twitter hasta los ensayos publicados en formato libro por las editoriales, así que el consumo de revistas de videojuegos no deja de ser un mercado un poco particular, busca ciertos tipos de público, así que ¿cuál sería vuestro elemento diferenciador? Hemos hablado del ensayo, ¿y cuál es la idea que tenéis vosotros de lo que tiene que ser una revista de videojuegos? O al menos, no la que tiene que ser, pero sí la que os gustaría a vosotros hacer, que creo que representáis el Loop. ¿Cómo la definiríais para que alguien que no ha leído ninguna revista Loop decir, ¿por qué creo que la revista que hacemos es la revista que deberías leer? A ver, yo creo sobre todo que como cada revista, digamos, de todas las que habéis comentado, por ejemplo, apela a un estilo o a un nicho diferente, ¿no? Y creo que en el caso de Loop, al final, como decía Julio, ¿no? Por este tema que es más ensayo, digamos, y se centra en lo de las temáticas, nunca va a poder ser tampoco una revista super mainstream, pero sí que al menos lo que nos gustaría a nosotros, o lo que queríamos pensar, es que por el tema de la temporalidad tiene un sentido que tú tengas Loop en tu casa, porque igual no te la lees de pe a pa como te podría leer una revista, porque te interesa, pues, estos juegos, estos autores, te miras eso y ya está. Pero sí que tiene un sentido que la tengas en tanto que no es una revista en el sentido de
novedades, ¿no? Sino más en un sentido más amplio. Es más como ¿Atemporal? una publicación, exacto, es más atemporal. Entonces, la idea es que si tú dentro de 5 años digas, ostras, allí había una entrevista de Ren Michalski y ahora ha sacado un nuevo juego, voy a ver qué decía, ¿no? Pues puedas abrir y leer aquella entrevista que por el estilo con el que está hecha no caduca con el tiempo, ¿no? O sea, al final nosotros lo que buscamos es que sea algo más de referencia, más ensayo, reportaje, ¿no? Este tipo de cosas. Sí, teniendo en cuenta que Sí. sois muy monotemáticos en el sentido de sexo y amor sobrenatural, a lo mejor incluso de aquí a 20 o 30 años se puede servir como una diapositiva en el tiempo, ¿no? De cómo era el mercado. Sí, efectivamente, y sobre todo también lo que queríamos con todo esto era que no se viera el videojuego como algo aislado, que es algo que quizás pecamos a la hora de hablar del videojuego. Entonces, la gente que escribe en la revista, Vicky desde su punto de vista, que le encanta el manga y el anime, a mí que tengo otros puntos de vista, otros gustos, y decir, vale, es una radiografía no solo del videojuego, pero también de esos redactores o de esa gente que participaba ahí y recibía ciertos estímulos externos para escribir todo esto. Entonces, es interesante analizar el videojuego, como decimos en nuestro manifiesto, como artefacto cultural, en el sentido de que no se quede en un vacío, que se pueda conectar con el resto de nuestra cultura y con lo que vivimos día a día. Me gusta que lo marques así porque en el fondo se ha hablado muchas veces, ¿no? Cuando se habla de separar obra y autor y demás, y que muchas veces tanto las películas como la música, como las novelas de ficción, no dejan de ser muy influenciadas, muy retrato de la época en la que vivimos. Y me gusta la idea que te estás comentando de convertir esto también de decir, bueno, es un producto cultural, los videojuegos reflejan valores e ideas, e incluso a veces ideas contrasistema del momento, y me gusta el enfoque que le das. A ver, sobre todo porque bueno, es que no podemos seguir considerando el videojuego, como he dicho, algo aislado. Tenemos que empezar a conectarlo con otras cosas y al final es lo que intentamos. Por ejemplo, ahora Sofía Olmos, si no recuerdo, va a hablar sobre Hideo Kojima, pero también es verdad que va a hablar sobre Death Stranding y su idea de anarquismo y cómo hay un anarcocapitalismo ahí un poco extraño, yo qué sé. Entonces, al final, la posibilidad de tener en loop, pues eso, columnas, reportajes, perfiles, críticas, yo creo que le da esa riqueza. Hay que empezar a contextualizar el videojuego en la sociedad. Efectivamente, tú lo has dicho mejor, la verdad. Y ya hablando más del producto en sí, de la revista en sí, y yo creo que sí, por lo que me estáis transmitiendo, ¿estáis orgullosos del proyecto? ¿Y qué es lo que más os gusta de participar en él? A ver, yo personalmente sí estoy orgullosa del proyecto y lo que más me gusta, sobre todo, es al final que, por ejemplo, ¿no? Hace poco estuvimos en Indie Dev Day y poder tener ese diálogo con la gente, no solo con la gente que no conocía el proyecto, sino realmente gente que pasaba y decía, ay, pues sí la he leído, o me gustó esto, me gustó lo otro. Ver un poco que lo que haces, no sé, que se puede establecer como un diálogo, ¿no? Con las personas que lo leen y que realmente hay personas interesadas en este tipo de contenido y no simplemente, sí, yo hago una revista, sí, muy bonito lo que yo pueda hacer, pero luego si esto no tiene ninguna afectación, no recibe ningún tipo de interés por la gente, pues tampoco tiene sentido, igual nos hemos equivocado, ¿no? Y en ese sentido, después de este año 1 de Loop, yo sí que veo que hay personas que se han interesado en los temas propuestos, en algunos artículos, y yo estoy muy contenta, la verdad. A mí, yo con lo que me quedo, aparte de esto, que efectivamente en Indie Dev Day, espero que vuelvan más los eventos presenciales, por favor, porque yo ya quiero salir de casa. Ahora viene el vídeo. Sí, lo que pasa es que no vamos a poder ir, Ay, lástima. pero bueno, para la siguiente.
A mí con lo que me quedo es que también Loop se está convirtiendo como en una plataforma, en un sitio donde poder estar, poder soltar como tu visión del videojuego y tu perspectiva, y que esto no caiga en saco roto, que es un poco lo que decía Vicky. La verdad es que, como comentabas, es un artefacto que, ¿cómo has dicho? ¿Cómo has definido exactamente, Abraham? Hay que contextualizarlo. Contextualizarlo, pues sí, la verdad es que tal como lo habéis hecho este primer año, se ve bastante bien eso. Y sobre todo en la forma que tenéis de hacer ensayos hacer temáticas, ¿no? Vamos a hablar de este tema y lo que has dicho tú. Pues este tema, pero desde gente que tiene todos estos inputs culturales, estas formas de pensar, esta formación que ha tenido y que no deja de ser un reflejo de la sociedad. Es bastante interesante. En la web, eso sí, hacéis especial hincapié en la publicación de papel, aunque también se puede comprar en formato digital. Si la situación en el futuro se hace insostenible por todas estas crisis que hemos estado hablando, inflación y demás, ¿os planteáis un futuro estrictamente digital? No. No, porque creo que todavía, y más, o sea, quizás internacionalmente sí, pero en el mercado español lo de pagar por un bien intangible es un poco raro. O sea, no existe la posibilidad. Es un poco lo que pasa con las webs, los Patreons y los YouTube y todas estas plataformas de micromecenazgo. No están funcionando porque al final la gente no está acostumbrada a pagar por... Es verdad que recibes pues insights, cosas, pero está complicado. No es posible convencerles así como rápido. Vicky siempre dijo que InReport debería haber sido una web. Así que Vicky posiblemente tenga otra visión distinta a la mía. A ver, yo pienso que yo soy más fan del formato web, más que nada porque al final tú escribes algo y lo guay realmente es que ese conocimiento pueda acceder a muchas personas simplemente pasándole el link, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que actualmente con el tema de la monetización de temas digitales es muy complejo porque al final te encuentras que hay personas que lo consiguen a nivel escribir, pero son como cosas súper nichos, súper concretas, en plan, este señor que habla de juegos japoneses que no se han traducido nunca y solo del año 94 al 97. Y dices, vale, sí, o sea, tiene una fanbase que solo puede leer eso ahí y lo coge ahí, y por eso les interesa, pero para algo que sea ligeramente más amplio que eso, es demasiado difícil. Como persona que se gasta 50 euros al mes en Patreon, tengo que decir que uno de los problemas que hay en España es que nuestros salarios son bastante más bajos. El concepto de gastarse, como, mira, por poner un ejemplo de rabiosa actualidad, gastarse $8 en un café de Starbucks o en la cuenta de Twitter es una cosa que en Estados Unidos, que de media cobras, una persona de mi categoría salarial cobraría unos $3.000 al mes, pues es una cosa que se puede permitir, pero yo cobro un tercio de eso. Claro, $8 al mes es un gasto considerable. Entonces, claro, tener un bien de papel, que es algo que siempre es bonito y te tienes ahí, ¿sabes? Es más fácil considerarlo. Siempre tenemos esa idea de que asociamos el valor físico a los objetos versus algo intangible. Pues muchas gracias, Victoria, y muchas gracias, Fernando, por participar. Recordad que podéis informaros y comprar los números ya publicados en loop.gamereport.es, que en Twitter los podéis seguir por loop_gr, y que si vais a ver Kami y buscáis Loop año 2, podéis participar en el proyecto, podéis recibir las revistas 3 y 4 que tendréis este segundo año. Muchas gracias por vuestra participación y por hablarnos de este proyecto Loop este año 2. Muchas gracias a vosotros por dejarnos estar aquí y hasta la próxima. Muchas gracias por todo. Adiós. La luz es la mano izquierda de la oscuridad y la oscuridad es la mano derecha de la luz. Las dos son una, vida y muerte, juntas como amantes en Kemer, como manos unidas, como el término y el camino.
Y así comenzamos esta semana La Hora de las Letras, donde Mari viene a hablarnos de un libro y de una escritora y de muchas ganas de hablar de esa escritora, porque escritora, y no sé qué me has dicho de escriturra, básicamente. Sí, ¿no? escriturra. Pues nada, Mari, te dejamos con bueno, lo que hemos dicho antes, ¿no? La mano izquierda de la oscuridad, de Úrsula K. Le Guin. Bueno, empiezo por la autora. Cuando alguien sugiere una lista de autoras de ciencia ficción, vamos a hacer una antología. Mary Shelley. Admito también. que cada vez que leo Úrsula K. Le Guin, que me gusta mucho como autora, no puedo evitar pensar en Muchacha Nui y leerlo en plan ¡Le Guin! También. Pero ella es posiblemente el primer nombre que viene a la mente pensando en autoras de ciencia ficción. Es hija de escritora y de antropólogo, casada con un historiador, filóloga en sus estudios, y por tanto no es de extrañar que sus novelas se lean perfectamente como trabajos de campo, casi, como un estudio profundo de nuevas civilizaciones muy diferentes y a la vez muy cercanas. De joven tuvo contacto a través de sus padres con uno de los últimos miembros de una tribu amerindia perdida y a la vez con científicos y pensadores como el mismo Oppenheimer, el de la bomba. Sí. Todas estas personalidades e influencias permean su obra, pero aquí ahora me estoy adelantando igual un poquito. Ya llegaremos. Es también conocida por los libros de Terramar, que son fantasía, pero personalmente yo creo que la mejor expresión de su trabajo la encontramos en la ciencia ficción. Su ciencia ficción se enmarca en esto que le llaman la ciencia ficción especulativa, pero la autora aquí lo utiliza esos tropos del género de la ciencia ficción especulativa para imaginar futuros y sociedades y explorar los límites de la humanidad. Era feminista, anticapitalista, anarquista y taoísta. Fue capaz de ir más allá que muchos autores en esto de la especulación, porque muchos eran solo capaces de imaginar sociedades como la propia y el camino hacia la autodestrucción implícito en ella. En cambio, Úrsula imaginó mundos libres de patriarcado y de capitalismo, sociedades que nos obligan a pensar en cómo y por qué funcionamos nosotros, hacia dónde queremos ir realmente. Uno de los casos que a mí me fascinan más es, por ejemplo, en la novela Los desposeídos. Ella imaginó una sociedad anarquista funcional. Era una sociedad totalmente igualitaria en la que nadie tiene posesiones, pero, como dice el protagonista en un momento, nadie pasa hambre mientras los demás comen. Mi pelos de punta en ese trozo. La escritora creó un lenguaje nuevo para esta sociedad, por ejemplo, donde no se conocen las cárceles, pero el peor insulto es ser un propietador. Es lo peor que te pueden decir. Propietador. Propietador. Sí, sí. Un señor que acapara cosas. Exacto. Vale. La mayoría de los protagonistas en las obras de Le Guin son científicos, antropólogos, estudiosos, como comentaba. En resumen, gente fascinada por la cultura, por las costumbres, lo que permite un análisis profundo de estas sociedades inventadas sin salirse de la narrativa. Otro detalle es que muchos de los protagonistas son de piel oscura, o al menos no completamente blancos, lo cual ya era bastante disruptivo por sí en los 60, aunque ella misma reconoció en entrevistas posteriores que le faltó, lo dijo esto haciendo autocrítica, ser capaz de imaginar más protagonistas femeninas. La mayoría de protagonistas de sus obras son hombres. Y ella misma dijo que igual si hubiera empezado a escribir más tarde, hubiera introducido más mujeres en la obra. Otra cosa que ella misma reconocía era que sus novelas tenían más de ficción que de ciencia, porque, esto lo dijo en una entrevista también, ella era incapaz de programar, por ejemplo, el vídeo sola. Ella, esto del vídeo, ¿qué es esto? ¿Qué son las máquinas? ¿Cómo va esto? Por tanto, mucho menos describir el funcionamiento concreto de una máquina. Lo que me gusta es que dice esto, pero creó el Ansible, que es como el concepto base de comunicador espacial de la ciencia ficción. Exacto, moderna, sí. Toda, o sea, maravilloso. Exacto, es lo que iba a comentar. O sea, podríamos discutir acerca también de si solo es ciencia las ingenierías, que eso es otro tema para otro debate, pero incluso con esta supuesta limitación, su trabajo está lleno de naves que viajan a la velocidad de la luz y aparatos de comunicación que son capaces, como decía el Ansible, de unir planetas. Planetas que están a años luz de distancia pueden comunicarse de un modo automático en el momento. Yo te envío un mensaje, tú me respondes, sin que haya este delay de años o siglos que puede haber entre nuestros planetas. Los viajes en el tiempo relativo, por ejemplo, están bastante presentes en su obra también. Son viajes en los que ocurren años para el planeta origen y destino. Pasan 17, 25, 48. Pero, por ejemplo, no para quien viaja. Para quien viaja, pues son unas horas, unas semanitas.
Claro, esto nos sirve tanto para insinuar tecnologías cuánticas como para hablar del carácter valiente y sacrificado de esos viajeros que cumplirán una función para con la humanidad, pero que no podrán regresar nunca a su casa, porque aunque regresen a su planeta, su casa ya no estará. No hay mucha más ciencia en Star Wars y nadie le negaría a Star Wars que pertenece al género. Bueno, yo se lo niego. Yo le llamo fantasía. es space opera, pero la space opera es un género de la ciencia ficción. No, exactamente. Es un género de la fantasía. Se llama ciencia ficción, le llaman ciencia ficción Porque hay naves. porque hay naves, pero técnicamente el space opera es fantasía. Pero bueno, ya No sabes. sé, a mí siempre me ha parecido más una obra de caballería Sí, en el lo es, espacio sí, sí. que no ¿Y una Star obra de Trek? ficción. Star Trek sí que Star es Trek es ciencia ficción total, sí. Star Trek es técnicamente distinto por una sencilla razón. Se tratan temas desde una perspectiva bastante distinta. Si te fijas tú no puedes suplantar Star Trek a un setting de fantasía y tener exactamente los mismos... O sea, no puedes trasplantar Star Trek a fantasía y tener exactamente lo mismo. En cambio, tú puedes trasplantar Star Wars a fantasía y tener exactamente lo mismo. Yo he de decir que como amante de ciencia ficción y de la fantasía, yo soy muy fan del meme de la fantasía es cuando tienes a X persona vestida en plan medieval y la ciencia ficción es cuando tienes naves que hacen piu piu. Bueno, yo siempre he dicho que la fantasía es cuando la respuesta a cómo se ha hecho esto es lo hizo un mago y la ciencia ficción es la respuesta es lo hizo un ingeniero. Exacto. A ver, todo se ha dicho. No estoy diciendo que Star Wars sea mala. Me gusta, o sea, pues- es simplemente una distinción de cómo De está, géneros. de cómo está estructurado el género. Pero como decíamos, lo de Le Guin es esta ciencia ficción especulativa, que es cuando ya su máximo expresión como escritora del género es la época en que estaba en auge, y la mayoría de autores de la época tampoco son muy científicos, simplemente te definen un mundo en el que pasa esto. Pero el hecho de conocer la idea del viaje relativo en el tiempo y todo eso, se nota que en su casa, cuando ella era pequeña, tenía toda esta gente que venían a discutir cosas científicas y ella ponía la oreja y se quedaba con los temas. Con todo esto sobre la autora, yo vengo a hablaros de mi libro, vengo a hablaros de La mano izquierda de la oscuridad, que ya os sabéis, es uno de mis libros favoritos, no solo del género de ciencia ficción, no solo de Ursula Le Guin, sino en general. Está en mi top 3. Así que espero que vengáis preparados porque se viene La Turra. TM. Sí, lo he registrado. Sí, está registrado. Hay una patente que lo comprueba. Exacto, sí. Aunque esta historia es una historia autoconclusiva, que se enmarca esta misma historia dentro de lo que con los años se denominará la saga del Lecumen. El Lecumen en cuestión es una especie de federación de planetas humanos, una federación de cooperación, de comercio, de conocimiento y de paz, que parte de la base que todos los humanos del universo vienen de los mismos colonos que cientos de miles, tal vez millones de años atrás, dejaron la Tierra para expandirse por las estrellas. Varios de los libros de ciencia ficción de la autora, de un modo u otro, hablan de este ecumen. Y estas sociedades, muchas de ellas han olvidado su origen terrano, algunas han evolucionado para adaptarse al mundo en el que viven, pero todas son mayoritariamente humanas. Y lo que pretende el ecumen es volver a unirlas en algún momento de la historia, sin prisa, sin presión. Vamos yendo y vamos uniendo todos estos planetas de nuevo, que somos hermanos o si no primos. En la novela, en estas novelas del Ecumen encontramos civilizaciones que ya están integradas, por ejemplo, o como en el caso de la novela que os traigo hoy, civilizaciones tan alejadas, tan en el extremo del universo, que no solo no han oído hablar nunca del Ecumen, sino que ni siquiera tienen conciencia de pertenecer a una especie común con el resto de planetas o de que haya vida en otros planetas. El caso es el caso de Geden, que también es un planeta conocido por la gente del Ecumen como Invierno, y es un planeta en los confines del espacio, donde, como su nombre indica, la nieve y el hielo son una constante, y la primavera es una mera cuestión de si los mares y los ríos se pueden navegar. Aquello de, cuando los ríos se pueden navegar es primavera. Pero hay nieve, ya, pero podemos navegar. Primavera. O sea, en este planeta hay dos estaciones. El frío invierno y el espacio-puerto. Más o menos, sí. Es un planeta como tantos otros, que está dividido en diferentes países, pero que tal vez por su misma idiosincrasia helada no conoce la guerra.
no tienen una palabra en su vocabulario para ello. Conocen, eso sí, la política, la manipulación, las guerras por el poder, bueno, no le llaman guerras, las luchas por el poder, los conflictos. O sea que no son todo ventajas para el enviado del ecumen. No es que no conozcan la guerra porque ¡ay, somos todos hippies! No conocemos la guerra porque somos más bien de tener aquí politiqueos y traiciones y estas cositas. Por lo que recuerdo, hay como bastante conflicto entre diferentes personajes. Al principio de la novela, yo llegué más o menos a la mitad. Uh-huh. Sí, hay estas luchas de poder son parte del conflicto con el que se tiene que enfrentar este enviado del ecumen, que aparte de muchas otras cosas que les ocurrirán, esta es la base principal del problema. Si no hubiera estas luchas de poder entre personajes, su trabajo sería mucho más fácil. El enviado, que se llama Genri Ai, aunque la gente de Geden le llama Genli porque no pronuncian bien la R, cuando llega y baja de su nave, llega a un país que se llama Caride, que es uno de los reinos que tienen este planeta, y él llega allí representando al ecumen y su voluntad de unión, les explica de dónde vengo, yo os enseño mi nave, todo con voluntad de entendimiento. Él llega, sin embargo, en un momento bastante difícil en la historia del planeta. Igual unos años antes o unos años después hubiera sido todo distinto, porque es posible que la primera guerra del planeta se esté forjando en una de las fronteras con Orgorin, el burocrático y posiblemente comunista país vecino. Y el enviado del ecumen podría convertirse, sin comerlo ni beberlo, en una pieza clave para evitarla o acelerarla. El libro está narrado como una recolección de lo sucedido durante más o menos un año, a modo de diario, y es una especie de informe a entregar al ecumen tras la misión, por lo que además de las impresiones y recuerdos de Genri, también tenemos leyendas de la gente del planeta que te ayudan a comprender esa sociedad y esa cultura, apuntes sobre religión y a veces las páginas del diario de Deremhar Nir Straven, que es el primer ministro del rey Caridi y uno de los personajes más interesantes que he tenido el placer de leer. Y esto que os he contado podría ser perfectamente el sumario del libro. Y aún así no cuenta para nada de lo que va en realidad la novela, porque es posible que esté haciendo un poquito de trampa y esté omitiendo uno de los aspectos más interesantes de la misma, que es que la gente de Geden son hermafroditas. Es el único planeta en el universo con estas características, en palabras del enviado. Geden no conoce los conceptos como hombre y mujer, y por tanto ninguna de las trampas del patriarcado. Todo el mundo es de género neutro durante 23 días al mes, y luego entran en una fase que le llaman Kemer, que es una especie de celo, en el que las parejas, consolidadas o fortuitas, se encuentran y entonces los genitales de uno y el otro se adaptan al género del compañero. Cuando el Kemer termina, se vuelve a esta neutralidad de género hasta el siguiente ciclo lunar. Solo se permanece en un género en caso de embarazo, pero al ser el sexo una cuestión aleatoria, todo el mundo puede ser madre en algún momento de su vida, por lo que la crianza es una cuestión totalmente comunal en las familias, que siempre fluyen de la parte materna, de los llamados hijos de la carne, que se diferencian del resto de hijos que se pueden engendrar con otra persona. No hay sexualización, ni a la vez vergüenza asociada al sexo, excepto en unos poquitos individuos que permanecen en Kemer constante, es decir, siempre en el mismo género, y que se les considera desviados y pervertidos. Y así es como algunos ven al enviado, en algunos casos, que además de la duda de si es verdad lo que cuenta, que puede significar para el planeta lo que haga, es este tipo que tiene pene todo el día. ¿Dónde vas? Este es un pervertido que nos quiere aquí colar una trola. En este caso, el hecho de que el personaje principal sea masculino, lo que comentábamos, que no había enviado a una mujer, tiene sentido y mucho peso, además. Es un hombre, incluso un hombre de una civilización avanzada, sigue siendo un hombre. Y enfrentado en una sociedad donde eso no tiene el peso y el significado que en su país o planeta de origen, Genri se encuentra mucho más perdido de lo que se atreve a admitir. Su cerebro busca características masculinas o femeninas constantemente, pero solo encuentra gedenianos, con todas las fortalezas y todas las debilidades de ambos sexos, y algunas propias de su condición, religión y cultura. De entre todas estas gentes de Geden, solo una parece creer en el enviado a pies juntillas e interesarse por sus palabras, pero las diferencias culturales hacen que el terrano no comprenda a su interlocutor y sus intenciones, hasta un momento en que no tienen nada más que el uno al otro en un lugar donde solo hay hielo y muerte. Uno de los temas del libro es el nacionalismo. Y como decía, es un libro muy político y en plena Guerra Fría, y me has descrito mucho la Guerra Fría. Exacto.
ella era anarquista y, por tanto, el nacionalismo es un problema, pero a la vez no lo condena completamente. La autora hace una diferenciación entre el amor a la patria y el nacionalismo cerril, concediendo que incluso aquellos más internacionalistas no pueden evitar amar su tierra por encima de otras, que hay vínculos culturales, familiares y sentimentales que nos unen a un cierto espacio de tierra, sin que ello quiera decir que no seamos capaces de ver más allá. No en vano, a la pregunta de si odia a Orgorien, Straven responde: no. ¿Por qué de odiarlo? ¿Cómo odia uno a su país o lo ama? Tibe habla de eso. Yo no soy capaz. Conozco gente, conozco ciudades, granjas, montañas y ríos y piedras. Conozco cómo se pone el sol en otoño del lado de un cierto campo arado en las colinas, pero ¿qué sentido tiene encerrar todo en una frontera, darle un nombre y dejar de amarlo donde el nombre cambia? Solo es el amor. ¿Qué es el amor al propio país? ¿El odio a lo que no es el propio país? Nada bueno. ¿Solo amor propio? Bien, pero no es posible hacer eso de una virtud o una profesión. Mientras tenga amor a la vida, amaré también las colinas del dominio de Estre, pero este amor no tiene fronteras de odio. Como os decía, es una historia de política, es un libro de viajes, es una aventura, a ratos incluso un thriller, pero por encima de todo es una historia de amor y de lo que amar significa. Amor entre dos seres diferentes e iguales, amor a la patria, amor a la familia, amor a la cultura, amor al prójimo, pero por encima de todo, amor a la humanidad y a lo que aquellos que son capaces de amar sin reparos son capaces de sacrificar en nombre de ese amor. Derem Harni Straven es ese personaje movido por un amor feroz, por una visión profética de un mundo mejor, pero que no sabrá cómo comunicarse con el humano, que es siempre un hombre, y que no conoce los recovecos de la sociedad gedeniana. ¿Hay algo más arrogante que la sinceridad?, se pregunta uno de los protagonistas. Pues es la Cáride, una cultura en la que no se miente. Pero eso no quiere decir que la verdad vaya siempre por delante. Y bueno, no quiero seguir hablando porque al final es que os haré un spoiler sin querer. Pero vaya, no quiero acabar sin mencionar la maestría de la autora en describir este mundo de invierno, la crudeza del hielo y de la nieve, para que los nativos de Geden tienen más de 70 palabras, como los esquimales, en el fondo. Y yo creo que esto nos devuelve otra vez a las raíces antropológicas de su educación, a su contacto con tribus nativas y al respeto por otros modos de vida que demuestra continuamente. Quiero decir que hay hasta explicaciones en el libro sobre la elección del uso de las palabras y géneros. Pero claro, en Geden, en teoría, no existe género masculino ni femenino. Pero el mismo autor en el libro, el protagonista, Genry, tiene que decidir yo cómo los defino, cómo lo traduzco a mi idioma para poderlo pasar en mis escritos. Y hay un párrafo completo explicando si voy a usar como género neutro, voy a usar el masculino porque en mi tierra es lo que se hace, pero que sepáis que aunque yo esté usando la palabra hombre, no estoy hablando de los hombres que nosotros conocemos, que es otra cosa, que tal, que cual. Y eso, claro, tal vez hoy en día, con la evolución que ha tenido el lenguaje, la autora pues hubiera tenido otras herramientas, pero encuentro que en su momento es una manera bastante inteligente de decir, conozco las limitaciones del lenguaje y de lo que os estoy poniendo delante para que vosotros mismos penséis en ello. Y bueno, es una pasada. O sea, esta mujer pensaba en idiomas, hay un capítulo al final de todo, un anexo con la explicación de cómo son los meses del año, las horas, el tiempo, cómo cuando están diciendo esto, qué significa. O sea, no solo construía los mundos en un nivel espacial. Ahora va a venir un planeta que es invierno. No. En este planeta de invierno, cómo se vive, cómo se habla, cómo se come, cómo se duerme. Y bueno, y nada, que yo os lo recomiendo. Mira, al final te voy a dejar tiempo y todo. Y de paso, yo también. O sea, solo el trozo que has leído ya me ha vuelto a acordar el libro y se me está cayendo la lagrimita. A ver, Raúl Destro en el chat decía: llevo mucho tiempo aplazando leer algo de Úrsula, ya va siendo hora de poner solución. Julio también ha dicho que yo igual, no he leído nada de ella. Y al final, Raúl ha dicho, bueno, pues yo a lo mejor me leo el libro del que están hablando. Eso lo ha dicho antes de que empezaras a hablar del libro. Sí. Una vez que has terminado de hablar del libro, ha dicho, me lo has vendido, Mari. y Julio te dice, a mí también. A mí totalmente. Es decir, yo de Ursula Le Guin no he leído nada y de hecho, porque ahora tengo un libro entre manos, pero cuando me acabe ese me lo busco. De Le Guin me gustan en general casi todo lo que he leído de ella, pero La mano oscura...
Derecha. La mano derecha de la oscuridad. Es mano como- izquierda de la perdón, oscuridad. sí, mira. ya Sí, me he lo liado siento, yo es también. que siempre tengo problemas. Siempre a con la el- izquierda, Mari. Sí, La sí, mano pero... izquierda de la oscuridad es uno de mis libros favoritos Oh. de ella. O sea, a mí una cosa que me gusta mucho de Ursula Le Guin, que ya me pasó hace poco, leí El Mago de Terramar y ya lo hace bastante bien ahí, y eso que es una novela de sus principios, por decirlo de algún modo. Es como en muy poco espacio te crea auténticas maravillas. Ahora no recuerdo si era en la mano izquierda, pero había un relato de 2 o 3 páginas que era de las historias cortas más espectaculares que he leído nunca a nivel emotivo. Me hace sentir muchas emociones en tan pocas páginas y tan pocos párrafos que no sé cómo es viable en el lenguaje transmitir eso. Sí, sí, las leyendas intercaladas en la narración en este libro son, como tú dices, son historias en sí mismas, historias cortas y son preciosas todas, son una pasada. La mano izquierda de la oscuridad, por Úrsula Le Guin. Úrsula. Exacto. Úrsula K. Le Guin. K. Le Guin. Leedla, cojones. Exacto. O leerla cojones, según Abraham, en la recomendación de este mes en La Hora de las Letras. Y llegamos al final de este programa 758 de Game Over. Muchas gracias a todo el equipo que me ha acompañado hoy. Mari Puello, Abraham Limpo, Alex Llopis, Julio Carmona, ustedes, Isaac Viana. Y también muchas gracias a los invitados Fernando Porta y Victoria Belver, que nos han hablado de su proyecto Loop Año 2. Recordad que nos podéis ayudar a mantener nuestro hosting activo con todos los MP3 ahí colgados, 23 años de radio ahí subida en portalgameover.com/donaciones. Recordad que en portalgameover.com/donaciones el dinero va directo a nuestro proveedor de servicios, nos vamos a poner en nuestras manos, y que estamos en las redes sociales como Portal Game Over. ¡Bravo, guapo! Gracias, señor Cine, gracias. ¡Qué programazo! Que por cierto, hablamos de redes sociales, que siempre estamos como Portal Game Over, puede que dentro de poco no estemos en una de ellas porque se haya ido al garete, porque menudo show me estás haciendo estas 2 ¿Cuál? semanas. ¿Facebook? Elon. No, espera, que en Facebook también han echado gente. Sí. Recordad que nos podéis escuchar en la radio en directo, pero también en descarga directa, iTunes, programas de podcast, iVoox, YouTube, Spotify, lo que queráis. Estamos siempre como Game Over o Portal Game Over, nos podéis buscar allí. Recordad que nos podéis enviar vuestros mensajitos de amor a público@portalgameover.com y vuestros mensajitos de odio a Abraham y Mari. Han hecho de esto el programa de la turra. portalgameover.com. Han hecho de esto el programa comunista, que es lo que toca. Y que nos deis 5 estrellitas a Game Over en Spotify, abrís la app, busquéis el podcast y le dais a 5 estrellas. Esta semana hemos tenido 4 votos más. Ya estamos en 54. Señor Cine, ¡Bravo! ¿de qué va a hablar esta semana? ¡Bravo! Hoy voy a hablar de Spotify. De Spotify. Sí, porque me patrocina el programa. Ah, vale, pensaba que había una película de Spotify. No, hay una de... Sí que hay, en Netflix hay una. De cómo se creó Spotify. Ostras, hay una peli de Netflix. Yo iba a Se decir, llama La Playlist. hay una peli de Facebook, no habla de Spotify, y la hay. Madre mía. Y también habla de la mierda de servicio que es si no pagas, ¿verdad? También. Yo pensaba que nos iba a hablar del Black no sé qué. No la he visto. Yo ya me da mucha pereza. ¿Cuándo va a Disney Plus esto? Eso. En breve, seguro. Yo la voy a ver esta noche. A ver qué tal. Wakanda Forever. Pues nada, muchas gracias a todos por escucharnos, muchas gracias a todos por seguir ahí, y recordad que nos vemos la semana que viene en el programa 759 de Game Over. Hasta entonces, adiós.